mismas competencias, porque más que competir así, yo voy a ganar, no, es como que bueno, puedo participar, véanlo siempre así. Entonces son 3 clases que tenemos que ahí apretar, ¿ya? Y hay gente del día viernes, debería haber gente del día viernes acá, ¿sí? Según, digamos, la información que hemos visto el día viernes, ¿y por qué les digo hemos visto? Como les escribí en el correo, el día viernes la sección es compartida con la carrera de interpretación musical. Y la carrera de interpretación musical no se fue a paro. Como no se fue a paro, yo tuve que seguir y hacer clases, ¿cierto? Ahora, nos topamos con 2 viernes feriados. Uno que fue el viernes del Semana Santa, si no me equivoco. Claro, viernes de Semana Santa. Y el viernes ahora pasado, que fue el viernes del Día del Trabajador. O sea, ya serían 2 viernes que no tendrían clase. Para poder coordinar y que la gente del día viernes no quede desfasada en relación a su grupo, ¿qué es lo que vamos a hacer? La clase de hoy día, vamos a ver el contenido de hoy, ¿sí? Que tenemos que verlo, sí o sí. Esta clase no se puede no hacer. Y mañana, en su clase del día viernes, va a quedar con el contenido, digamos, como corresponde de acuerdo a la coordinación con ellos, con ellas, ¿ya? Para que no sienta que queda tan atrasado. ¿Quiénes son estas personas del día viernes? Que van a tener que asistir única y exclusivamente a esta sesión, a esta sesión de esta sección. ¿Se entiende? Solo hoy. Ya después quedarían al día. ¿Quiénes serían estas personas? Estas personas serían, que tengo todo aquí, como 10 ventanas abiertas. Ángel López, Sebastián Rojas, Vicente Saavedra, Felipe Salinas, Benjamín Sánchez, Patricio Santiago, José Solís, Daniel Toledo, Pablo Torres, Felipe Ignacio Valenzuela y Bastián Venegas. Entonces, los que estén de aquí, de este listado, por favor, escriban su nombre, pongan presente y escriban día viernes, ¿ya? Entonces yo debería escribir, si yo fuera Ángel, yo soy un ángel, igual que usted, don Ángel. Tendría que poner Ángel López, presente, día viernes, ¿ya? Para las personas que estén. Para las que no, que son del día jueves, pongan Paulina Lobos presente. No es necesario que pongan lo del día, ¿sí? Ahora, es bien importante para mí que estén presentes. Presenta, Daniel Escobar presenta, tan, taratán, eso, motivación. En algún momento digamos, de la asignatura usted va a tener que presentar sus trabajos musicales. Si es que no tiene ninguno, no se preocupe porque a mí no me importa, ¿ya? En algún momento los va a desarrollar. Pero vamos a conocernos un poquito más. Como productores, a mí me interesa mucho conocerlos, ¿ya? A lo mejor les voy a preguntar más de la cuenta o cualquier cosa. Entonces, con esto, que ya hemos comunicado, informado y como les decía, muy alegre de que estemos retomando, pongámosle, pues. Entre poner y no ponerle, mejor ponerle, dicen por ahí. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a recordar un poco qué fue lo último que quedamos, ¿ya? Lo último que quedamos fue en cómo ordenar nuestras carpetas. ¿Sí? Eso fue lo único que alcanzamos a ver. Cómo podíamos reordenar estos archivos. Y yo les mandé una guía, ¿cierto? Que esta guía nos iba mostrando el paso a paso. La vamos a volver a retomar, pero no por ahora. Me interesa que sigamos, ¿cierto? Que era esta introducción de Reaper. La clase que venía a continuación, después de esta introducción, de poner la configuración, de saber cómo se buscaba la configuración de la tarjeta, que ya lo vamos a retomar, tranquilidad, por eso digo ya, con paciencia. Ahora viene una segunda, digamos, no sé si camada de información, pero viene un grupo de información bastante importante que yo necesito ya comenzar a conocer y a manejar. Esto tiene que ser, digamos, va a ser un poco su copiloto de información. Puede que hayan algunas personas que no hayan venido hoy día, porque cuando ustedes recién se fueron a paro, había algunos que estaban medio desconectados. Y tuvieron esta primera clase, yo igual les tuve que informar, ¿sí?
Pero para mí no hay ningún problema explicar esto de nuevo, porque más encima, si esto no le queda claro, a mí no me sirve de nada que sepa ocupar un programa, ¿sí? Porque un programa lo aprende a ocupar cualquiera, es una certificación por YouTube. Ahora, darle un sentido artístico a ese programa, ahí es donde está la magia. Y ahí es donde yo confío plenamente en sus capacidades artísticas. Por algo postuló y por algo dijo, ah, sí, voy a dedicarme a vida a la producción. A lo mejor todos pensando, me voy a autoproducir. No, no lo van a hacer. Van a siempre necesitar de alguien más, ¿sí? Pero ustedes van a siempre ser productores. Se los digo yo, licenciada en música de la misma universidad, también productora, y también tengo que tener un productor musical porque hay cosas que yo no alcanzo a contemplar o no tengo el ojo crítico. Y es bueno igual reconocer eso. ¿Cuáles son estas cosas que yo necesito que comencemos a comprender? Pucha, un montón. Es importante que sepan que si asisten a la clase en la mañana, yo les voy a preguntar. Y por eso les dije, vaya a hacerse el desayuno, porque si me va a contestar y se va a escuchar de fondo, para mí ningún problema. Pero que me conteste. Entonces, yo podría estar, por ejemplo, ya, voy a preguntar sobre un concepto en específico y voy a decir, oiga, ya, y don Francisco Mariqueo, ¿qué opina usted? Y Francisco no habla. Ahora, obvio, no va a hablar porque no le preguntamos nada en específico, ¿cierto? Pero Francisco no habla y no responde. Y yo ahí me quedo dormido un rato, así vuelve, oh, profe, perdón, es que estaba durmiendo, ¿sí? Por último, para figurar como presente, no, preferible que vean el video y después me pregunten y lo vean con tiempo, ¿ya? Pero si está dedicando su mañana, hágalo con, hágalo con convicción, ya sea en esta asignatura, ya sea en educación ritmo auditiva, ya sea como cuando uno se levanta temprano a irse a la playa, ¿cierto? Es como ese día que no podéis dormir, ay, todo feliz, así, oh, vamos a la playa. Y de ahí no bajáis a la playa, pero no importa, era irte de paseo. Dentro de estos conceptos que yo le comentaba que necesito comenzar a definir, hay varios. Si yo les hablo, casi me gana el tuto. Bien, eso, no deje que Morfeo gane. Morfeo tiene una hora para trabajar nomás, pues. Si no, explotación laboral. Mire que ahora estamos todos con teletrabajo y ahora él, uff, tienen a los dioses trabajando de sobremanera, ¿eh? Entonces, si yo les preguntara, ¿cuáles son las grandes características, o si ustedes saben, cuáles son las diferencias entre el audio análogo y el audio digital? Tenemos hasta las 11:40, así que los puedo escuchar con calma. Son las 8:54. Me sirve que me digan no sé, todo el rato. El formato en el que está como el audio. Parece que de verdad casi le gana el tuto. Yo no sé nada, profe. No importa, pero dígame, no sé, profe. Me gusta eso. No sé, profe, no sé. ¿Se acuerda que antes como que a uno le daba mucha vergüenza, como que no queríais decir que no sabía y te quedabas callado? Y yo creo que hoy en día las condiciones se están dando vuelta, como que, sobre todo para algunos, para profesores, no voy a hablar en el general, pero por lo menos para mí, yo prefiero que me digan, no, profe, no cacho una. ¿Por qué no me explica? Porque de verdad, no tengo idea. Por ejemplo, el formato, diferencias de formato, ¿cierto? Están diciendo el formato en el que se graba. ¿Está bien? Estas son dos, eh, digamos, opciones o características o diferencias, como lo quiera llamar, ¿ya? Me sirve completamente que me digan ni idea. Cuando yo hablo del audio análogo, entiéndase, proceso de grabación, proceso de reproducción, etcétera, todo lo que implique una cadena analógica. Cuando yo estoy hablando de una cadena analógica, ¿ustedes saben a qué se refiere la palabra análogo? Partamos por eso. Si busquemos, de hecho, el significado de la RAE. A ver, ¿qué nos dice la SOA RAE? Si ustedes me tiran y... No, perfecto. Análogo. Que tiene analogía o similitud con una cosa. ¿Qué analogía? Si yo no sé lo que es analogía, no. Analogía.
Relación de semejanzas de cosas distintas. Creo que el anterior me dejó un poco más conforme. Fíjese, usted tiene que hacer esto cuando le pasen textos y no entienda las palabras. Cuando yo estoy hablando de un proceso de audio análogo, estoy hablando de un proceso que se realiza de manera física, ¿ya? Eso siempre yo creo que una de las grandes definiciones de este proceso. ¿Qué quiere decir con esto? Que el sonido análogo lo que hace en realidad es un sonido, digamos, que se toma, ¿ya? Digamos, almacena, se procesa y se reproduce a través de circuitos electromagnéticos, ¿ya? O sea, acá tenemos una carga electromagnética. Si no me llegaran a entender la letra, me dicen, ¿ya? Igual voy a intentar escribir lo más claro posible. ¿Qué es lo que le decía yo? Tenemos una fuente de emisión, ¿ya? Un señor cantante. No soy muy buena para dibujar, pero por lo menos intentan ser explicativos los dibujos, ¿ya? Un señor cantante. Este señor cantante va a emitir una onda sonora, ¿cierto? Que recordemos, el sonido es una onda, ¿ya? Es una vibración. ¿Por qué? Aquí usted me dice, no sé, profe. O no, profesora, yo sí sé, por esto, por esto, por esto. ¿Me va a seguir dibujando mientras? No sé. Eso me gusta, ¿eh? Yo sabía, pero se me olvidó. No sabe, se fue. Está ahí muérdase la lengua para que se le venga adelante la idea. Pero está bien que me diga, ¿eh? Porque al final también son conceptos que uno deja de ver. Cosas súper importantes, chiquis. ¿En qué año nació usted, más o menos? Son entre el 2000 y 2002, ¿o no? Ese es como el año... Viaja 2001. en un material, ¿o no? ¿Cómo? Porque viaja en un medio material. Viaja en un medio material. Lo vamos a poner acá. De hecho, lo vamos a anotar. 2001 me dijeron que había nacido, ¿cierto? 2000 de haber por ahí. De más hay algún valiente del 2003, uno que salió apurado de cuarto medio. A lo mejor hay otro de antes. Ustedes que nacieron en el 2000, ya nacieron en la era digital, pues. Ya era todo digital. De 2000 y se pidió un año, me decían. ¿Por qué el sonido es una onda? Porque viaja en un medio material, como dijeron, ¿cierto? Y más que viajar en un medio material, pensemos qué es lo que es el sonido en base, ¿cierto? Eso nos va a ayudar a responder mucho más. El sonido es una vibración, ¿sí? ¿Y por qué es una vibración? Es un cambio de presión en el aire, ¿cierto? Gracias a este empuje que nosotros hacemos con la voz y se produce que se haga esta como diferencia, ¿sí? Se producen estas frecuencias. Ya vamos a llegar a definir todos esos conceptos. Pablo Torres está con la música a todo ritmo. Ay, sí, muchas gracias. Están desayunando atrás a veces uno y como justo ahora también estamos compartiendo en las casas, uno empieza a pasar con todas estas cosas. No se preocupe, por eso yo prefiero que de repente muteen el micrófono nomás. Yo soy la más relajada, es como que estuviéramos en clase, fuéramos compañeros, ¿cierto? Excepto cuando hago pruebas. Entonces, recordemos este concepto y revisémoslos. En el audio analógico, yo lo que tengo es esta vibración, ¿sí? Este sonido, este cambio de presión, el cual es captado por un micrófono, ¿sí? Yo tengo vibración que es captada posteriormente por este micrófono, en donde este micrófono lo que hace es captar esta diferencia de presión y transformarla en una carga electromagnética. Acuérdense lo que está acá, ¿cierto? Yo lo voy a simbolizar con un positivo y un negativo, pero eso, en realidad lo que uno tiene que entender es que es una carga electromagnética. Esta carga electromagnética llega con una señal muy bajita, muy débil. ¿Qué es lo que hace? En este punto, la señal se amplifica, ¿ya? Esto no se preocupen, no es tan relevante este punto que le pongamos tanta atención ahora. Para posteriormente ser reproducido por nuestros parlantes, ¿ya? Por lo tanto, estoy pasando de vibración a carga electromagnética, me mantengo en carga electromagnética y esto sigue saliendo como una carga, ¿ya? No deja de ser nunca una carga.
Si yo hablara del proceso de grabación análogo, por ejemplo, ¿qué formatos de grabación análogo conocen ustedes? Aprovechando que son del 2000, hay hartas preguntas y hartas interrogantes. WAV. Análogo. No estoy seguro, pero vinilo. Me Sí. dijo WAV, ¿cierto? ¿O me dijo WAV? No, Los WAV. los cassettes son análogos. Hola, don Vicente, muy buenos días. Recuerde, para todas las personas que no han puesto presente, pongan presente y su nombre. Si corresponden al día viernes, recuerden poner su nombre presente y día viernes. Aquí les voy a ayudar con uno, que puede que no lo conozcan. Tranquilidad, tranquilidad, si ya vamos a responder. Al tiro, don Francisco, así, oiga, pero no. No, está bien, hay que hablar, hay que hablar. Chiquis, de aquí hay dos formatos que no son análogos. Hay dos formatos que son digitales. Uno de ellos es el CD, tal cual decía don Francisco indignado. ¿Pero cómo? Si el CD es análogo, es virtual, va, digital, ¿cierto? ¿Por qué lo borramos de la lista? Porque el CD tienen que pensar que es una... Ya vamos a llegar, mejor. Los voy a variar si les lleno de comentarios ahora. ¿Cuál tampoco de esto es... WAV, po. O sea, usted lo dio y después se arrepiente? Sí, así es. Así es. No, está bien. Formato WAV tampoco es análogo. En el caso del vinilo, del cassette, que cassette se puede escribir con doble T o con una T, y el caso de la cinta, tenemos que pensar que este concepto de carga electromagnética sigue estando presente, ¿ya? Vamos a ver el caso, caso a caso, como para poder entenderlo. El caso de la cinta, ¿ya? La cinta, piensen que el cassette es un tipo de cinta, ¿ya? Hay otras que son una cinta más cuadrada, a lo mejor habían unas más chicas, pero eso se refiere, ¿cierto? Esta como wincha de color negro, que es la que finalmente va teniendo información. Ya vamos a llegar al CD, el CD comprime más. ¿De qué han hablado? Estamos recién hablando del formato de audio análogo. Vamos a ver los tipos de formatos de audio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, incluso en el caso del cassette, ¿ya? ¿Qué es lo que tenía yo en el caso del cassette? Lo mismo, yo tenía una grabación, recuerden en este caso al señor cantante, que este señor cantante lo que está haciendo es, esta señal la está tomando un micrófono, y este micrófono la está transformando, recuerden, en carga electromagnética. Esto va a pasar una grabadora. Vamos a pensar en el tiempo de los formatos de grabación análogo, ¿ya? No lo digital. Ya vamos a ver un documental de esto, ¿no? Tranquilidad. Muchas gracias, don Francisco, por la ayuda, ¿cierto? Y tengo acá mi grabadora análoga, y fíjense, esto que era una carga electromagnética sigue siendo una carga electromagnética, que es registrada. ¿Y dónde es registrada? En mi cinta, ¿sí? Entonces esa cinta se va cargando, ya sea con esta carga electromagnética, que es la que le entrega esta información, esta variación de presión, ¿ya? Cuando yo me refiero al proceso de audio digital, es un proceso un poquitín distinto, ¿ya? Un poquitín. Yo tengo, de nuevo acá mi señor cantante, lo voy a hacer con los ojos más chicos porque adelante era como un cantante metal, como que estaba poseído, ¿no? Ahora solo es punk. Tengo mi señor cantante, acá con mi micrófono. Pueden ver que por algo estudio música y no dibujo. Y resulta que hasta acá, este proceso en donde recuerden yo tengo esta vibración que es transformada en carga electromagnética, es la misma para análogo y digital. O sea, el primero y segundo paso, si lo tuviéramos que ver como paso, ¿ya? Aquí es donde se pone interesante. Mi señal
la que es captada por el micrófono, ya no se mantiene como una carga electromagnética, ¿sí? Pasa por un conversor análogo digital, el cual transforma esta carga electromagnética en información binaria, disponible para ordenadores o computadores. No digo PC porque PC es una marca, ¿cierto? Podría decir PC, Mac, Linux, Ubuntu, Acer, Asus, no recuerdo qué otro, Google, no recuerdo qué otra empresa tiene su sistema operativo, ¿ya? Ya hace muchas relaciones. Pero hace información binaria para computador, o sea, se transforma en ceros y unos, 1, 0, 1, ¿ya? Cuando es transformada por este conversor análogo digital, que puede ser una interfaz, ¿ya? O puede ser su tarjeta, digamos, interna desde el computador, esta posteriormente es reproducida por los parlantes. Entonces, aquí es donde está la gran diferencia, porque aquí para salir por los parlantes va a tener que tener otro conversor que lo tiene que volver a transformar en vibración, ¿cierto? Entonces va a tener un conversor de digital a análogo. Más adelante vamos a profundizar en estos de los conversores, no se asuste tanto, ¿ya? Pero lo que sí es importante es esto, comprender que en el análogo y en el digital, el proceso inicial, si dijéramos si lo tuviéramos que enumerar, 1 y 2 es exactamente igual para análogo y digital, en donde esta vibración es transformada en una carga electromagnética. Sin embargo, el tercer paso, en donde nosotros ya vamos a lograr o reproducir o grabar, o sea cual sea la información en digital, lo vamos a transformar en información binaria posible o capaz de ser reproducida por el computador, ¿ya? Hay que pensar siempre que va, más que como pensar el binario como solo ceros y unos, pensemos el binario como esta codificación para computador, ¿ya? Porque a lo mejor después va a cambiar el código y va a ser la misma transformación, va a ser exactamente lo mismo. Acuérdense que yo les hablaba de esto de la carga electromagnética, les dije cómo era en la cinta, pero no profundicé ni en el vinilo, ni en el cassette, ni nada más, ¿ya? Porque ahora vamos a ver las grandes diferencias y eso nos va a ayudar a dejar todo mucho más claro. Diferencias. Tengo una tablet, mi hermano me regaló una tablet, esta, y es maravilloso porque no, es la pizarra para mí. Igual ocupo harto la pizarra en clase. Si hablaran con la gente del otro año se van a dar cuenta que sí, de segundo sobre todo, con mis dibujos malos, la necesito siempre los dibujos malos de la profe. Si yo hablo de formatos, ¿cierto? Para poder pensar en las diferencias, lo primero que vamos a ver con formato, como para poder imaginar y tener la claridad de estas diferencias. Yo me acuerdo que me dijeron del formato análogo, dijimos el vinilo, dijimos cinta y dijimos cassette, que son lo mismo pero no, son parecidos, lo mismo pero no es igual. Y formato digital, ¿cuáles serían formatos digitales? MP3. Guau. No se quede dormido, no se quede dormido. Wow. Sí. Hay otro aquí, hay uno súper importante, que estuvo ahí en la cima, y después con la caída del internet. MP4. Sí, pero el MP4 contiene video, no, FLAC todavía sigue ahí, pum, dando cara, ACC, no, es más simple, incluso de lo que piensan. No, vinilo es de los análogos, MP1, no existe el MP1. Sería interesante, ¿eh? ¿Te imaginas? No, cáchate estos temas en MP1. No, es como cuando te dicen, cacha estos temas en 8D, y uno así, oh, y después se da cuenta de que eso no existe, que es mentira. ¿Cuáles son las grandes diferencias? La primera, y que es la más fácil de distinguir, el análogo existe en formato físico, ¿ya? El digital no necesariamente. Y digo no necesariamente porque aparecen, fíjense, estas dos subdivisiones que nos hacen como dudar. De hecho, que uno piensa, claro, no es análogo, porque no es tan físico. Claro, el CD es un CD, es un formato físico, pero que tiene un montón de información digital agregada con un láser. Exacto, es un formato digital en uno físico.
Es un CD que va a leer con un láser la información que ha sido codificada, ¿ya? Lo mismo con el DVD, que son distintas capas y distintos tipos de láser. ¿Para qué decir con el Blu-ray y todos los otros formatos que han salido? Dentro de estos formatos físico-digital han habido muchos, ¿cierto? Y uno yo creo que de los más como grandes a recordar, que, que se fue, digamos, más rápido y que tenía un éxito rotundo, era el minidisc, ¿cierto? Incluso donde compañías de videojuegos desarrollaron tecnología en este tipo de plataformas. El caso de la Nintendo Switch, no, el caso de la GameCube. El pendrive, fíjate que sé que todavía se ocupa. Todavía hay gente que ocupa más el pendrive porque no cuentan con computadores o no cuentan con conexiones estables de internet. La PSP, no, porque se ya son como compañías privadas, ¿cierto? La PSP tenía minidisc también, si no me equivoco. Habían varias compañías de juegos. Otro de los formatos también digital que ya no existe son los disquetes, ¿cierto? Porque es muy poca información. La GameCube, sin embargo, era un montón de contenido. Pero hay otros formatos digitales que no existen como tangibles. MP3, WAV, FLAC, AIF, WMV, o sea, ahí ya crece el espectro de tipos de formato. Pero ¿qué es lo otro gran diferencia que vamos a recordar y vamos a ver en estos, digamos, dispositivos? Como le decía del formato físico, no es solo que ocurre en el formato físico, sino que cómo esto ocurre y cuánto esto afecta en la durabilidad de mi equipo, ¿ya? El vinilo. El vinilo, piensen que es un disco que una aguja va recibiendo esta información electromagnética y esta aguja decide hacer unos surcos, unos pequeños espacios, ¿ya? Para que después otra aguja venga y reproduzca la información que hay en esos surcos. Y así esto va sonando, ¿sí? O sea, si se quiebra la aguja o se quiebra el vinilo, no hay vuelta atrás. La cinta, como les decía, era una carga electromagnética. Yo tengo una cinta y le voy insertando positivo, negativo, según la información o cómo lo transcriban los equipos. Lo mismo con el cassette. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que puedo sacar yo por inferencia? O sea, ¿qué puedo imaginar, ¿cierto? ¿Qué puedo concluir que sería una desventaja de este tipo de formato? Claro, eso, el deterioro que tienen. Durabilidad, deterioro, ¿cierto? ¿Qué más creen que, si ustedes, no sé si ustedes, por ejemplo, jugaron La calidad. PS1, la calidad, ¿usted dice que la calidad baja o al momento de grabar la calidad es más baja o que se va perdiendo calidad con el tiempo? Yo creo que igual la calidad es más baja que la de un CD. Y aparte igual, a medida que pasa el tiempo, yo creo que igual. Yo no sé qué acotar. Los vinilos en el fondo al principio significaban como para los DJ, como como esta característica que tienen, significaba como, a ver cómo decirlo, una complicación a la hora como de desplazarse como DJ, pues al principio no hacían scratch y todo porque se deterioraban fácil. Después aparecieron unos DJ que se lanzaron y los tocaban nomás, pero antes de tocar como un DJ, los surcos era como, Oiga, ¿usted vio Get Down o no? no, porque Vea, si tiene Netflix, hay una serie en Netflix. A mí no me gustó mucho el arte de la serie, pero es súper buena, es muy explicativa, que se llama Get Down, que es como la historia del hip hop, cómo surgió del funk, hubo esta transmutación, cómo aparecieron ahí un montón de cosas nuevas, y hay harta información sobre los métodos que utilizaron los DJs. También hay otros documentales, digamos, que son un poco más alternativos y autogestionados, pero encuentro que desde la industria es muy interesante cómo plantea Get Down con estos temas amorosos, que en realidad no aportan mucho, pero aporta súper bueno, digamos, como una perspectiva desde la historia, desde qué es lo que es, o cómo fue resolver esta complicación para los DJs, ¿ya? Profe, buena. Dígame. em, quería preguntarle en qué sistema o en qué formato se escucha mejor la música. ¿Cuál es como el que más se logra sacar la calidad?
Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ah, me estoy adelantando. Ah, Sí, pues disculpe. agarró vuelo. Agarró vuelo. No se preocupe, está bien. Ya, gracias. Si se fijan, aquí dimos un montón de características que tienen que ver con el audio análogo, ¿sí? La durabilidad es mucho menor. ¿Por qué? Porque como les decía yo, o sea, si tengo este vinilo que tiene unos sacados que una aguja va leyendo, o sea, si yo tengo el vinilo, yo me compré un vinilo de Marco Antonio Solís, ¿ya? Me compré este vinilo, se lo compré a mi mami. O a mi papi, que también le gusta harto. O a mí, que tanto, si me gusta. Ta, tará, tará, tarara. Entonces yo me compré este vinilo, pero lo dejé un día tirado así. Lo tiré al rincón. ¿Por qué? Porque se me olvidó. Entonces lo tiré y encima me empecé a acordar, oh, que la guía de ritmo auditiva, oh, que la clase de piano, oh, que nos fuimos a paro más encima, oh, que las cartas de mi polola, ¿cierto? Y uno empieza a tirar, a tirar, a tirar, a tirar cosas encima. ¿Qué le van a pasar a estos microsurcos? ¿Se van a dañar o no? Se van a dañar. Imagínese que usted tiene una punta de un lápiz mina y si esta le empieza a pegar, en algún momento esa punta se va a quebrar porque hay un deterioro. Acá ocurre lo mismo, ¿ya? Si yo el vinilo lo guardo de esta forma, digamos, o en vertical, va a durar el mismo tiempo que si yo mi vinilo lo guardo en horizontal. ¿Qué piensa usted? No, no, por eso se guardan verticalmente los vinilos. Se guardan verticalmente y de hecho es tan así que los vinilos tienen categorización según su calidad. Entonces yo puedo tener un vinilo que fue grabado en el mejor estudio en Inglaterra, pero como lo dejaron guardado en un cuarto, le llegó el polvo, le llegó un poco humedad, se dobló, ese vinilo no vale más de 1.500 pesos. No sirve para nada más que para estar colgado en la muralla, ¿ya? Entonces tenemos que la durabilidad de estos formatos es mucho menor. También tenemos que el deterioro es mucho más rápido en estos formatos, ¿cierto? Por lo tanto, en base al deterioro, como consecuencia estamos teniendo pérdida de información. Y aquí es donde viene la respuesta clave, ¿ya? Y esto es una desventaja de haber nacido en formatos digitales, ¿ya? A mí me pasa lo mismo. Yo también en un principio me costó mucho entenderlo. Cuando yo nací ya había digital, pero todavía se hacían vinilos como locos. Ya no me voy a decir, ay no, yo nací tal año, no, nací. Mentira. Entonces, aquí es donde viene la diferencia. Un vinilo grabado en formato análogo, y voy a hacer un hincapié en eso, de ahí les voy a explicar por qué, siempre va a tener mayor calidad que un formato digital. Siempre. Pero siempre y cuando este vinilo haya sido grabado en formato análogo, ¿ya? Es decir, usted grabó el disco en un estudio análogo, con equipos análogos, para luego grabarlo en un análogo, ¿se entiende? O sea, no tengo conversiones de señal, porque si tengo conversiones de señal, por ejemplo, yo soy Snoop Dogg, y fui a grabar a mi estudio, que debe ser un estudio súper chico, ¿cierto? Feo. Fui a grabar a mi estudio, y en mi estudio me grabé en un sistema con Pro Tools, bien digital, ¿cierto? Y después fui y digo, oh yeah, dije, para que me escuchen ahí en la casa, me escuchen con vinilo, voy a mandar a imprimir unos vinilos. Lo que está haciendo Snoop Dogg no es nada más que imprimir, como le digo, no es nada más que representar la información digital en un formato análogo, ¿ya? Pero no deja de ser digital. En ese caso, el CD va a sonar mejor que el vinilo, pero en ese caso es exclusivo, ¿ya? Si pensamos en la lógica que en realidad se debería ocupar del vinilo, el vinilo debería sonar de mejor calidad, ¿ya? Hoy en día esas lógicas han cambiado un poco. Como le digo, hay gente que saca más este vinilo como por romanticismo. No, ahí es donde viene el trabajo súper importante de UNE como oyente, ¿cierto? Porque si yo me meto a buscar a Bad Bunny, por ejemplo, que subió su último disco, y me gustó mucho Zafaera, y resulta que ahora Bad Bunny me da hasta la opción de ponerlo descargable por internet, ¿sí? Y yo después voy y encargo el vinilo al estudio no sé cuánto, que lo trajo no sé quién. Pero ¿quién me da la seguridad a mí de que o sea, apartamos porque los instrumentos son en la gran mayoría digitales y sintéticos, ¿ya? Pero, ¿cómo sé yo que lo grabaron en un estudio análogo? Tengo que hacer la averiguación. Lo más seguro es que los discos de rock
¿cierto? Los discos de estilos que son un poco más tradicionales, los discos de jazz, sean grabados en estudios análogos. Porque la gente, no sé, pues si yo tengo una banda de rock experimental y tengo la plata para ir a grabar un estudio análogo, prefiero 1000 veces ir a grabar en el estudio análogo, ¿sí? Va a requerir técnicas distintas de grabación también. Y eso hay que tenerlo muy en Profe, claro. tengo una duda. Dígame. El hecho de que el análogo sea mejor que el digital, ¿es por la conversión o por el formato mismo? Es decir, cuando yo convierto, no sé, el análogo al digital, ¿es cuando se pierde como calidad? O, por ejemplo, si yo hiciera de un MIDI un tema y siempre fue digital, la calidad puede ser como la misma. En ambos casos la calidad va a ser menor, ¿ya? Vas a tener mejor calidad, o sea, menor calidad, pero más que calidad como decir, no, se va a escuchar necesariamente mal. No, vaya a tener menor resolución. Para nosotros que nacimos en medios digitales, créanme que no, yo, además que ustedes conocen a alguien que escucha vinilo y dice, no, es que los vinilos son los únicos que suenan bien. Y uno se sienta a escucharlo y se mueve para un lado, y se sienta y no tiene ni una diferencia. Uno no siente ninguna diferencia. Igual hay que tener la oreja como, digamos, educada y el cuerpo, ¿cierto? La cuerpa educada para esto que corresponde como escuchar este nuevo audio. No sé cuál corresponda, también es bien complicado cuando uno empieza a trabajar en artes y empieza a aparecer el concepto de mejor, porque ¿qué es mejor? O sea, estamos hablando de lo mejor desde lo que nos parece mejor o desde lo mejor para el fundamento artístico. Porque le voy a poner un ejemplo. Yo tengo una banda punky. Esta banda se llama La Polla Records. Hace poco vinimos a tocar a Chile y botaron las rejas, lo que me parece maravilloso porque esto es el punk, ¿cierto? No era un montón de entradas ni un Lollapalooza 2.0. Sin embargo, a mí con mi banda me invitaron a grabar a un estudio a todo cachete, digital o análogo, 20.000 micrófonos, 200 preamplificadores, salas, resonadores, o sea, es mejor que Estudios del Sur, mejor que la maquinita. Pero tiene sentido que yo, grabando punk, esté ocupando tantos equipos. No, pues. ¿De qué me sirve ser que tenga los mejores equipos si en realidad me estoy alejando de mi estilo? Porque si yo estoy grabando pan y este pan y es punky que están borrachos y están enojados con la sociedad, yo tengo que meterlo no estoy diciendo que los voy a meter en un estudio con malas condiciones, ojo, pero yo los tengo que meter en un estudio con unos micrófonos rústicos, ¿cierto? Ojalá que estos se estén mirando, estén tocando todos juntos, hay harto grito, esté bien parecido a la sala de ensayo. ¿Por qué? Porque así me voy a acordar más a la emoción. Y a lo mejor eso en realidad es mejor, no tener los mejores micrófonos, ¿ya? Es una duda y una batalla, créanme, eterna, porque después uno empieza a ocupar esto y después dicen, pero yo ahora que sé ocupar digital, quiero ocupar lo mejor, quiero ocupar Pro Tools. Y uno se engolosina y todos quieren ocupar Pro Tools, porque es lo mejor. Pero después se van a dar cuenta que en realidad Pro Tools no es nada más que una marca, ¿sí? Y corresponde a comercios. Por eso mucho ojo con cuál corresponde mejor y peor. Después vamos a ir de a poquito hablando con esos conceptos. Por eso también mi primera tarea cuando le dije, oiga, mándeme un listado con los 3 temas que no le gustan y los 3 temas que más le gustan y dígame por qué, lea este texto y bla, 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 ¿cierto? Que no se debe ni acordar. Pero en algún momento lo vamos a retomar. Si yo ahora hablo del digital, ¿cierto? Porque fíjense, hablamos que el análogo tenía estas características, que era en formato físico, hablamos incluso de las desventajas que tenía. Pero si yo hablo del digital, ¿cuáles creen ustedes que son las características más características del digital, del formato de audio digital? Piensen, por ejemplo, piensen en Spotify. Es como más compacto, ¿no? Un formato con la resolución está como más comprimida. Algo así decía también en el texto. Es más accesible. ¿No se deteriora o sí? No, po. Me choca el aro con el audífono, escucho pa, 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 digo, está martillando, ¿no? Soy yo con mi aro. Más accesible, algo más me dijeron, no se gasta, más accesible, menor calidad.
Mira, don Francisco dio en el clavo algo que me faltó mencionarles del análogo. Lleva la piratería. ¿Y el análogo no? Igual habían por ahí sus cassettes piratas. De hecho, Igual. no, sin ir más allá, no sé si es que ustedes vivieron esta época, pero porque como son igual son más jóvenes. Yo me acuerdo de haber escuchado la radio y haber grabado temas con el rec y el play, ¡pah! De la radio. Y uno estaba así grabando el tema con la mejor inspiración y de repente se escuchaba Radio Carolina. Y uno ahí quedaba con el tema, pero igual seguía grabando, ¿cierto? Todo es pirateable. Chiquis, aquí tenemos un montón de información que vamos a ir sacando y descartando al tiro. Lo primero que vamos a ver que fue un poco, le dio don Francisco en el clavo, ¿ya? Que tiene que ver con las copias. Si yo tengo mi formato análogo y este formato análogo tengo un cassette, y este cassette lo copio en otro cassette, y después copio otro cassette, y copio otro cassette, y otro cassette, y otro cassette. ¿Con qué me voy a topar? Con que voy a tener una pérdida de información cada vez que yo vaya copiando, porque como recuerden, es una carga electromagnética y se va perdiendo esta calidad. Entonces a lo mejor voy a tener 100 copias, pero la copia número 100 se va a escuchar con un hiss de fondo, o un... Y uno dice, oh, ¿por qué? Qué raro, ¿cierto? Canción.st. Entonces, esto es muy importante. Cuando yo estoy hablando del formato digital, yo resuelvo un poco esta problemática, ¿ya? Pero lo vamos a pensar de la siguiente manera. Como ustedes decían en el análogo, claro, tiene esta pérdida, quizás no dura tanto en el tiempo y un montón de cosas, pero la gran promesa que tenía el digital era que el digital no desaparecía nunca, ¿ya? Y ahora aquí voy con eso. Cuando yo tengo un vinilo y este vinilo lo quiebro, ¿cierto? Pierdo la información de dicho vinilo. Si yo tengo la información en un computador y este computador fue subida, o sea, esta información fue subida a la nube y este computador se quema, no importa, porque mi información ya está en la nube. Por lo tanto, yo puedo volver a acceder a ella de una manera ilimitada de veces. Es decir, si yo tengo un vinilo y lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, y recuerden lo que decían su compañero, no me acuerdo quién fue el que dijo, pero que hablamos lo de Get Down, del hip hop, ¿cierto? Que eran estas marcas que los DJs no tenían cómo marcar y tenían esto de que al devolverse se producía un ruido y estropeabas el vinilo, porque tenías la aguja pasando del lado contrario hacia donde estaba la información escrita. Por lo tanto, el escuchar, 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 va a tener un deterioro de la calidad. Pero ustedes, ¿cuántas veces han escuchado los temas en YouTube? ¿Cuántas veces han escuchado los temas en Spotify? Y piensen, estamos hablando del concepto moderno de digital, porque si yo me voy al concepto más atrás de digital, del caso del CD, el CD cuando se rayaba uno quedaba con tragedia, po. Cuando jugaban Play, para las personas que tuvieron Play 1, Play 2, qué tragedia más grande que aunque fuera un juego pirata, se rayara. Y no faltaba el amigo que te decía, dale, mételo al congelador unas 2 horas y de ahí se va a arreglar. Y uno decía, ¿por qué no voy a meter al congelador? ¿Cierto? Con pasta de dientes. Con pasta de diente. La pasta de diente era súper dañina, el congelador era un poquito más efectivo. ¿Por qué? Porque como cuando se rayaba el Winning Eleven, o cuando se me rayó el Guitar Hero y tenía con guitarra, entonces, no podía jugar, ¿cierto? ¿Por qué yo lo metía al hielo? Porque el hielo generaba esta capa, digamos que era como imaginaria para nosotros, pero que era como un hielo, que era la que hacía que cuando se leyera el láser pudiera como descifrar esa información que había ahí. ¿Sabe por qué no funcionaba? Porque la mayoría de las veces nosotros ocupábamos CDs piratas y de baja calidad. ¿Pero lo intentó alguna vez con un CD original? Ahí variaba mucho, importaba mucho eso. El limpiadero también ayudaba, la pasta de dientes también ayudaba, pero era un poquito, digamos, corrosiva. Yo lo hice con el CD,
De hecho, yo lo alcancé a hacer, no crean que funcionaba así como, porque uno ponía el Winning Eleven y como ya la presentación salía hasta Arturo Vidal, porque uno tenía la versión Chile, con las manos así pegadas, cuando salía el Calule que era rubio, eso yo creo que era lo mejor. Entonces salía el Calule pegado, saludando, y de ahí se quedaba así pegado su rato. Y de ahí uno igual podía jugar su partido, pero igual mantenía estos errores, ¿cierto? La versión CDF era muy buena, no creo que la versión de Play 4 siga funcionando lo del refri, porque acuérdense que el Play 4 creo que ya están formando con formato Blu-ray, si no me equivoco, y ahí desconozco completamente. Entonces, volviendo a esto de las grandes diferencias, ¿cierto? Teníamos como estos dos conceptos de digital, del nuevo digital y del digital como tal. Entonces no se desgasta, podemos escuchar una y mil veces, podemos reproducirlo las veces que queramos. O sea, imaginen ¿cómo se llama? En el video de Justin Bieber, Baby. En el Gangnam Style. ¿Qué otro video tiene hartas visitas? Así como millones. Michael Jackson, ¿cierto? Sin embargo, yo igual quiero poner un poquito despacito. Un gran pacto, alianza, ahí el ¡pum! Yo creo que ya con eso, si a nadie le quedaba claro que Daddy Yankee era un rey, con eso dijo permiso, o sea, hasta la industria me la eché encima. Pero ya vamos a conversar sobre eso en algún momento, ¿ya? Independiente de que no le guste la canción, va a tener que escucharla igual. Yo quiero poner igual en duda un poco ese concepto del para siempre, o de que esto no se deteriora nunca, ¿sí? Porque si yo no subo el archivo a la red, el archivo está en mi computador, y si se deteriora mi computador, yo pierdo este archivo. Yo me imagino que a ustedes les ha pasado una cantidad infinita de veces, y les va a seguir pasando, de que uno hace maquetas y no las guarda y se pierden, ¿cierto? Uno tiene maquetas o temas muy buenos y se echa a perder el computador y nunca más los recuperó. Entonces, eso pone en quiebre un poco este para siempre. En el caso del Internet es distinto, porque, por ejemplo, no sé si es que ustedes conocieron Fotolog. ¿Hay alguien que lo haya conocido, que haya tenido Fotolog? Yo. Yo lo conocí, pero no tuve. A los más viejos, sapeado al tiro. Jiji, no, mentira. Entonces, miren, fíjense, cuando uno tenía Fotolog, uno subía las fotos, escribía ahí con estos códigos bien raros, así, porque estaba como de moda hacer Pokémon, ¿cierto? Y uno después se arrepentía, porque venía el arrepentimiento. Uno decía, no, ahora yo no soy Pokémon, soy metalero. Entonces tengo que borrar este pasado oscuro. Y uno cerraba el Fotolog. Cerrar el Fotolog, sí, cerrar. Y uno decía, perfecto, yo ya no existo en la red. Y un día, usted, de aburrimiento, no sé si lo han hecho alguna vez, yo sí lo he hecho, ¿eh? Pero se buscaron en internet, ¿cierto? Y va y pone, por ejemplo, si yo voy y busco Paulina Lobos. Es muy importante porque igual, por ejemplo, hay una alcaldesa subrogante que se llama Paulina Lobos, la alcaldesa subrogante de Providencia. Pues si yo pongo Paulina Lobos, claro, yo empiezo a bajar y no aparezco. Me salvé, ¿cierto? Y si pongo mi otro apellido, no me salvé. Ahí estoy. Ahí estoy. Y fíjense, yo no recuerdo tener Twitter. Imagínense para la gente que se hizo Fotolog y están las imágenes ahí. Si yo me llamaba a lo mejor Puebla de mi otro apellido, Paulina Lobos Puebla. Le ha pasado con fotos de Facebook, ¿cierto? Y lo mismo ha ocurrido con el Fotolog. Por más que los sitios dejen de existir, existe información encriptada, la cual se encuentra en la red. Y a esto se refiere con este infinito de tiempo, ¿ya? Sin embargo, si un día se llegara a caer la red internacional o red global del Internet, estaría un poco en jaque este concepto, ¿cierto? Súper turbio, uno pierde la privacidad sin darse cuenta con información que uno entrega. Más accesible, sí, porque podemos piratear, porque podemos acceder a través de Spotify, porque tenemos servicios de mensajería, servicios de telefonía, que de hecho nos están incluyendo a Spotify como una red social. O sea, a ese punto es masivo. O sea que tenemos grandes características del audio digital. Con el audio análogo
siempre vamos a trabajar, siempre lo va a encontrar ahí, el audio, siempre lo vamos a ver. De hecho, cuando comencemos a comprender el proceso de grabación, vamos a profundizar quizás un poquito más en esto del audio digital. Alguien nos mira por la cámara. ¿Sabe qué? Yo creo que alguien nos mira por la cámara, pero lo más terrible es que le dimos los permisos para que nos mirara por la cámara. O cuando usted se creó su Facebook, cuando usted creó su cuenta de Zoom, ¿leyó los términos y condiciones? Cuando usted se hizo el Facebook, cuando creó Instagram, ¿leyó los términos y condiciones? Que uno dice, ¡ay, nos están espiando! Porque buscó así, en la mañana buscó cómo preparar pan. Y después se mete a Instagram y está lleno de fotos de pan. Y uno dice así, oh, nos están escuchando. No, usted le dio toda la información. Es más, Facebook, Instagram y no me acuerdo qué otra compañía. Twitter, puede ser o no. WhatsApp. Google, WhatsApp, todos los de Mark Zuckerberg. son los 3 de Mark, ¿cierto? Y que lo más seguro es que próximamente TikTok entre en estas categorías. Lo mismo con Google, ¿cierto? Google, usted, cuando les hizo el Gmail, ¿leyó los términos y condiciones? No, se metió a Grindr. Se metió Ya a acepté Grindr, nomás. ¿cierto? Y aceptó nomás y le puso a indexar a cuenta Google, ¿cierto? Si a lo que se haya metido a comprar o a pololear, usted entregó la información. Y usted la entregó. Entonces hay que ser muy consciente con esto. Uno tiende como a enojarse y a decir, no, que no sé qué. No, en verdad hay que tener más ojo, ¿ya? Lo mismo, no es que el micrófono, si el micrófono tiene todo el rato el micrófono, o sea, el computador tiene todo el rato el micrófono, el celular tiene todo el rato el micrófono activado, es porque nos dimos el tiempo de no leer estas condiciones. Y eso va a empezar a pasar en el audio, se van a empezar a dar cuenta de un montón de cosas, ¿ya? Ahora, como hablaba su compañero que preguntaba, tararán, ya vamos. Benjamín Sánchez, que preguntó que el audio analógico es como más íntimo, no sé, para mí igual me parece súper íntimo, me encantaría encerrarme en una sala así bien futurista, llena de computadores, de cosas virtuales y digitales, yo me encontraría conmigo misma y diría, wow, o sea, esto es la modernidad, ¿cierto? Por lo tanto, no sé si íntimo quizás sea la palabra más precisa, ¿ya? Lo que sí tienen que tener muy en claro, que el análogo es caro, muchísimo más caro. Porque cuando yo estoy grabando en un formato digital, yo grabo 1, 2, 3. De hecho, ustedes dicen, ya grabemos, hagamos la maqueta. Ya hace la batería MIDI y tú grabáis la guitarra encima y de ahí grabamos la otra. Y si no te gusta, no importa, hacemos otra. ¿Sí? Porque nos permite hacer esto el formato digital. Pero en el formato análogo, imagínense, no sé, busquemos una banda. No me gustan los Beatles, no me gusta dar tanto ejemplo con los Beatles, pero los vamos a ocupar igual. No, mejor no. Vamos a usar a Queen. Muchas gracias, don Gonzalo. Imagínense Queen o Iron Maiden, ¿cierto? Están ahí grabando su primer disco, igual Iron Maiden tiene como una fórmula interminable, pero están grabando ahí su The Trooper cuando fueron a grabar The Trooper. O Queen cuando fue a grabar Innuendo, por ejemplo. Cuando fueron a grabar, ¿usted cree que dijeron ya, no, toca la guitarra 10 veces y de ahí tocamos lo otro, nomás dale y tocamos encima? O en realidad ensayaron, y aunque tuvieran presupuesto, ensayaron 100, 200, 300 horas. Yo creo más la segunda, de que además de tener mucho presupuesto, ensayaron mucho. Porque cuando una banda toca toda junta, es distinta a la esencia de cuando esta toca por separada. Ya vamos a llegar a eso, no se preocupe, le quedan años de investigación y conversación conmigo al menos. Así que por ahí vamos con tranquilidad. Por ahora, en estos momentos, para tener como entendido que, claro, no sé si uno será más íntimo, yo creo que tiene que ver con lo que uno busca. Eso tienen que tenerlo súper en claro. Si yo estoy tocando con una banda jazz, no sé, pues si yo toco con la Brígida Orquesta, por ejemplo, a lo mejor me conviene mucho más que la Brígida Orquesta esté grabada en un formato jazz porque va a tener una riqueza armónica distinta, porque tiene un público al cual yo puedo vender vinilos, ¿cierto? Y puedo grabarlo en análogo. Y a lo mejor me puedo ganar un proyecto y formularlo y hacerlo, ¿cierto? Pero a lo mejor si yo soy Paloma Mami,
Dale, expectativa igual muy alta, pero si yo soy Paloma Mami, por ejemplo, voy a grabar un tema en un estudio digital, si yo vendo, por ejemplo, los vinilos de Paloma Mami va a obedecer a cosas de comercio, ¿cierto? A lo mejor voy a intentar hacerlo más íntimo como, no, ¿saben qué? En realidad voy a tener solo 1000 copias, pero no deja de ser un proceso como tal. Ya vamos a reflexionar bien también sobre el proceso de grabación para que también si van apareciendo más dudas, usted me vaya como comentando. Por ahora, nos vamos a centralizar en el proceso de audio digital, ¿ya? Lo que nos va a obligar a aprender un par de conceptos nuevos. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Vamos entendiendo? Chiquis, porque tampoco puedo asumir de que son Todo todos o bien, todos todo se bien. sienten, digamos, representados con lo mismo. Basta de Sí, todo súper bien. totalitarismo. Perfecto. Aquí vienen un par de nuevas palabras, digamos, nuevas cosas con las que nos vamos a encontrar ahora que estamos hablando del formato, ahí sí, estamos hablando del formato digital, ¿sí? Recuerden que cuando yo estaba haciendo esta conversión, ¿cierto? Tengo la onda inicial, vamos a poner un audio inicial, no lo voy a dibujar porque tengo que escribir mucho, ¿cierto? Tengo este audio inicial, recuerden que es transformado y todo, tengo la carga electromagnética, que es mi micrófono, ¿ya? Recuérdenlo así. Cuando tengo esta carga electromagnética, yo paso por un conversor análogo digital, que puede ser mi computador, puede ser mi interfaz, etcétera, 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 ¿ya? Cuando yo estoy hablando de este conversor, es donde aquí aparecen un montón de interrogantes, porque de aquí para adelante, donde vienen los parlantes, o si es que vienen sus audífonos, esto es información que usted ya conoce, ¿cierto? No es nada nuevo, pero esto es donde hay que precisar, porque esos son todos los procesos. Como le decía, cuando yo estoy hablando del audio digital, aparecen un montón de cosas nuevas. Lo primero, y que es lo que más nombré, que es la interfaz, que de hecho algunos de ustedes hasta ya deben tener, o lo han visto, o han cotizado. Interfaz de audio. ¿Sabe lo que es una interfaz de audio? No, Conversor análogo digital, ¿o no? Es como que eh, se supone que es lo que toma el audio de algún equipo para como digitalizarlo y algo así. Fíjense, ninguna de las descripciones que han dado están malas, ¿ya? Fue muy notable y por eso lo marqué la respuesta de Benjamín Sánchez, porque me respondió con una pregunta. ¿Sirve para grabarte? No, pues con seguridad. Ahí, el que no se tira a la piscina no se moja, dicen por ahí. ¿Qué es lo que es una interfaz? Si yo hablo de una interfaz de audio como tal, la respuesta más directa y más lógica es lo que tengo que pensar que una interfaz de audio es una tarjeta de audio. Aunque parezca lo más ilógico, ¿ya? ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque lo otro son un montón de órdenes, comandos y características que podemos hacer con esta interfaz o esta tarjeta de audio. Pero cuando yo me refiero a las tarjetas de audio internas, también me estoy refiriendo a una interfaz de audio, ¿ya? Lo mismo con cuando yo digo interfaz de sonido, o digo tarjeta de audio, o tarjeta de sonido. Son distintos nombres. Antes tenían nombres separados, ¿por qué? Porque estaban las tarjetas internas de audio y la interfaz necesariamente eran externas, ¿ya? Pero por cosas de mercado, hoy en día cuando uno habla de interfaz, habla en general, ¿ya? Porque van a encontrar que incluso hay tarjetas internas que valen más que una interfaz de audio. Eso es muy notable.
Si se graba con su celular es su interfaz, porque es el que capta esto, ¿cierto? El micrófono del celular es el que capta la información, la traduce y hace que el celular sea capaz de reproducirla. Y recuerden que el celular es un pequeño computador. ¿Sí? Ahora sí, toma el audio, lo digitaliza, es un amplificador de señal, es un intermedio del micrófono con el computador, sirve para grabarte, sirve para reproducir y es un conversor análogo digital. Está todo bien, pero vamos a siempre a recordar que, como les dije, es una interfaz de audio, es una tarjeta de audio. ¿Ya? Eso como primera descripción, pero lo que yo también tengo que pensar cuando yo hable de interfaz, voy a estar hablando de hardware. Si no les gustan las palabras en inglés, bienvenido. En nuestro rubro está todo en inglés, todo. Llega a ser molesto incluso. Pero ¿qué es lo que es la interfaz? Es un dispositivo o un hardware el que nos permite conectar el computador, ¿ya? Y que desde el computador yo puedo gestionar entradas y salidas de audio. Ahora, claro, ustedes van a decir, en mi celular, por ejemplo, el Benjamín dice, en mi celular yo no puedo gestionar las entradas y las salidas de audio. ¿Cómo que no? Si yo tengo el celular, así, tal cual, sin nada conectado, mi celular va a grabar por su micrófono interno. Si yo le conecto digamos, mis audífonos que tienen un micrófono, se va a grabar por el otro dispositivo. Si yo agrego, por ejemplo, un video mic que tiene la opción de un cable, un mini TRS, tengo otra entrada. A lo mejor yo no voy a poder seleccionarla directamente, pero el computador interno de esto está funcionando como interfaz, ¿ya? Hay otras en las que uno puede, como digamos, también seleccionar entradas y salidas. Pero ¿qué pasa? En el caso, ¿ven? Si descargo una aplicación, sí puedo. Ahí está funcionando como interfaz. Como BandLab, como Bandcamp, también funciona en FL Studio, como Reaper, como Cubase, como Ableton, como todo lo que le permite el celular, ¿cierto? Hay unas de Novation, si no me equivoco, el Launchpad, y hay otra más que está corriendo por ahí. ¿Qué pasa cuando yo me refiero a... Yo estoy hablando de un computador, ¿cierto? Tengo aquí mi computador que puede ser el de la manzanita mordida, puede ser el de la ventana flameante, puede ser el del pingüino, puede ser el de los sin código, etcétera, para no nombrar ninguna marca. Cuando yo tengo esto, yo lo que tengo es, la tarjeta está interna, ¿cierto? Al estar interna, yo tengo independencia, yo puedo gestionar entradas y salidas o no. ¿Qué cree usted? Así, tírese nomás, abuelo de pájaro. Yo creo que, yo igual que Gonzalo, creo que doble paréntesis. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué le pregunto yo? Le estoy preguntando a Francisco si es que al ser una tarjeta de audio de manera interna, yo puedo procesar o puedo gestionar las entradas y las salidas. Algunos me dicen que sí. Yo creo que sí, pero igual como me hace cuestionarme de qué chiste tiene la interfaz si lo puedo hacer desde el PC. Ya lo vamos a responder, no se preocupe. Por USB. Cuando yo estoy gestionando por USB, quiere decir que es externa. Acuérdense, estoy hablando desde interna, no externa. Pero, profe, cuando uno como que elige, por ejemplo, entre el ASIO for All o los dispositivos como internos clásicos del computador para procesar, para trabajar audio, digamos, la tarjeta de audio. Sin interfaz. ¿Okay, Pensándolo sin interfaz. sin interfaz. Ahí uno selecciona, ¿cierto? Pero uno está seleccionando, no gestionando. Claro. Hay algo súper importante de lo que nombraste ahí y que lo vamos a ver al tiro. Y que a eso hace relación, de hecho, esto. Yo puedo gestionar las entradas y las salidas internas de mi interfaz, ¿cierto? Interfaz digital. Eso, por ejemplo, es una opción, pero sería la opción más moderna. ¿Qué pasa si yo no tengo internet y no puedo descargar esta interfaz digital? O si mi interfaz digital se ve en la obligación
de utilizarlo en la red. Hay otras maneras más fáciles. Yo puedo gestionar mis entradas y mis salidas de audio desde mi tarjeta interna, ¿ya? Pero para eso yo necesito algo súper importante. Aparecen, para mí y mi mundo musical digital, aparece algo llamado protocolo, una palabra de moda ahora. ¿Sabe lo que es un protocolo? Pasos a No, seguir. Un procedimiento. Paso a seguir, un procedimiento, ¿para qué? Para lograr un objetivo, ¿cierto? En nuestro caso, los protocolos, ¿qué es lo que hacen? Son este montón de pasos a seguir dentro del entorno digital, son estos ceros y unos que finalmente nos van a transformar o nos van a permitir manejar desde el punto de vista informático algo, ¿ya? En audio hay un montón de protocolos que también tienen que ver y hacen y permiten que se puedan gestionar estas entradas y salidas. Para que estos protocolos se cumplan, nosotros vamos a trabajar con algo llamado ASIO. Y fíjese que lo estoy escribiendo como si fuera siglas. Cuando usted lo busca en internet, estas no son siglas, ¿ya? Pero son siglas. ¿Qué significan estas siglas? Ni idea. Miren, vamos a sacar el significado como que yo no supiera inglés. Pensémoslo así, siempre, como que uno no supiera inglés. Me dice que dice audio stream input output. Yo sé que no se pronuncia así. Recuerden, es el ejercicio pensando de que uno no comprende inglés. Audio stream. Ah, como el streaming. ¿Y qué es lo característico del streaming? Que yo me estoy conectando ¿Qué con es otra en vivo? gente. Es en vivo y me estoy conectando con otra gente. Ah, entonces esto tiene relación a audio, conexión, entradas y salidas. Ah, por eso, este es el protocolo que gestiona entradas y salidas. Cuando yo tengo mi tarjeta de audio, mi computador, yo me compro, por ejemplo, me compré un notebook en Falabella en oferta el año pasado porque trabajé en el Kentucky todo el verano y la logré, ¿cierto? Me compré el computador. Yo también he trabajado en comida rápida, no crean que doy este ejemplo para burlarme de las pegas, y por eso lo digo, porque entiendo el esfuerzo que uno hace cuando de verdad se mete a trabajar, sobre todo en estos part-time de 20 horas que uno tiene que trabajar todo el sábado y todo el domingo, que es terrible. Entonces, yo me compré mi computador y resulta que, claro, pues me meto al software de audio y quiero grabar, pero no puedo grabar, porque no puedo asignarle una entrada. No puedo asignar cuál entra, cuál sale. ¿Qué entrada y qué salida, profe? Lo primero que vamos a resolver. Cuando yo hablo de input, yo sé que esto lo vimos en la primera clase, pero igual, estoy hablando de entradas. Son señales que ingresan, digamos, a mi computador o ingresan a mi tarjeta y posteriormente son reproducidas. Cuando yo estoy, o incluso en el formato análogo, es de donde se está registrando la señal. Y cuando yo estoy hablando de output, estoy hablando de salidas o por donde se reproduce. Entonces, desde mi tarjeta interna, tal cual como yo me compré el computador de fábrica, yo no puedo gestionar las entradas y las salidas. Sin embargo, si yo ocupo ASIO, que para poder ocuparlo, yo bajo algo que se llama ASIO for all, o sea, ASIO para todos. Eso es un poco lo que hace o argumenta esto. ¿Qué es lo que me va a permitir? Que dentro de mi software yo seleccione que esta es mi interfaz. Y me va a decir, por ejemplo, la entrada es WS Audio Synthwave, no sé cuánto, ¿cierto? Un ejemplo. Y las salidas son lo mismo, WS Audio Synth Out. Con esto yo puedo empezar a seleccionar. Ahora, ¿cuál es la gracia de tener una interfaz si yo estoy bajando ASIO? ¿Sí? Y aquí aparecen un montón de conceptos que son exclusivos, como les decía, del audio digital. Uno de ellos, por ejemplo, y que tiene que ver, y que lo vamos a ver cómo resolver, tiene estrecha relación con lo digital. Lo primero, latencia. ¿Usted conoce la latencia? Usted no conoce la latencia. No, mentira. No, pero ¿usted conoce la latencia?
Me acordé del meme, perdónenme. Es que veo muchas redes sociales. Por si acaso, si es que alguien me quiere agregar a Instagram, porque yo sé que hay algunos nombres por aquí que, de hecho, hice un taller el fin de semana pasado, hay unos nombres por aquí que accedieron a esos talleres, me agregaron a redes sociales, yo de ahí les doy mis redes sociales, les doy mi nombre de Facebook, yo en Facebook me llamo así, Paulina Love, y en Instagram me llamo Paulina Lobos Prod, ¿ya? Le quiero avisar algo al tiro. Si usted me agrega, tengan claro que yo voy a ver desde su primera hasta su última foto. Si usted sube 20 historias, mira, por ejemplo, ahora me acaba de aparecer que Francisco Andrés solicitó seguirme, ¿cierto? Si usted sube 20 historias, voy a ver las 20 historias y le voy a responder lo más seguro. Ahora New Wave, chico, me está siguiendo, ¿cierto? Lo más seguro es que lea todas sus historias y le responda a todas las historias. Ahora, si uno dice dentro de la vida privada, no importa, ¿cierto? Porque, filo, si uno para eso se hace las redes sociales. Pero usted después me va a mandar mensaje y me va a decir, hola profesora, sabe que estoy súper enfermo, amanecí con, no sé, con un síndrome muy raro, tengo flojera y no me puedo parar. Y yo le escribo así, no, no se preocupe, yo voy a subir el video y para que usted tenga acceso a la información. Y después estoy almorzando, 2:30 de la tarde, por ejemplo, me estoy comiendo un sanguchito y me meto a las redes sociales y veo que ahí Francisco Mariqueo acaba de subir una historia en la playa. Así, buena cabre, aquí con mi pololi. O sea, ¿voy a tener alguna consideración yo con esa persona? No, ¿cierto? Yo no le voy a decir, oye, me mentiste. No, yo calladita, así como su hermana mayor, sé que tiene hermana mayor. No, calladita, de repente, ¡pa! Pega el chirolazo. Acaba de hacer lo mismo. Yo no tengo ningún problema de que me agreguen a las redes sociales, no tengo ningún problema de que está escuchando mi disco, fenomenal. No tengo ningún problema de que conversemos, ¿cierto?, fuera de horario, porque creo que la relación de la docencia tiene que basarse en la confianza, no en el poder, ¿ya? Sin embargo, igual yo subí un meme hace muy poco. Quiero recordárselo para las personas que lo agregaron, que sale número 19, no, número 15, Android número 15, para que vayan viendo más o menos, nunca olviden quién soy yo, ¿ya? Pero no tengo ningún problema de que me agregue a redes sociales. Volvamos al tema, para que de ahí nos tomemos un pequeño break, ¿ya? O sea, nos vamos a tener que tomar el break sí o sí. Pero volvamos a esto, a la latencia. ¿Alguien sabe lo que es la latencia? ¿A alguien se le ocurre qué puede ser este concepto de latencia? Para las personas que juegan, se los voy a tirar, les voy a dar así como ya les di la media pista. O sea, no sé lo que es específicamente, pero cuando de las pocas veces que he grabado con ayuda de amigos, ahí tocando guitarra y se escucha como 2 segundos después y queda la media. Como el retardo, ¿no? Sí, yo creo que es lo mismo, yo opino lo mismo, porque igual mientras más latencia tenga, más se tarda en como escucharse. No es la saturación y no es la frecuencia. Los anoté igual para que empecemos como a tener en claro igual esos conceptos, ¿ya? La latencia, lo primero que tenemos que pensar y que no se nos puede salir más de la cabeza es un fenómeno exclusivo del proceso de audio digital, ¿ya? Cuando yo estoy en un proceso de audio análogo, la señal se transforma rápidamente, ¿sí? Pero cuando yo estoy en un proceso de audio digital, recuerden, la señal de audio se toma, esta vibración, esta carga electromagnética, la toma un conversor análogo digital y este luego es reproducido. Si este conversor análogo digital no tiene digamos, la potencia suficiente para realizar la conversión, ¿qué va a pasar? La latencia aparece. Y vamos a tener este retardo, esta demora, ¿cierto? Es exactamente como dijo ¿cómo se llama usted que me dijo que eran 2 segundos después, que se escuchaba como
y se arrepintió de decir una Me grosería. llamo Felipe. Felipe, Nunca me arrepentí. usted, don Felipe, tiene la misma voz, la voz muy parecida a un compañero de segundo año que se llama Mauricio Cárcamo. Búsquelo por ahí, o sea, le va a dar risa si es que alguna vez lo logra escuchar. O voy a hacer una Sí. grabación y se lo voy a compartir. Cuando dice Felipe esto de los 2 segundos, es súper importante. Piensen, cuando yo estoy tocando, ¿qué instrumento, cuál es su instrumento digamos, por excelencia? Porque hay algunos que no tocan, yo sé que hay otros que tocan guitarra, hay otros que tocan bajo, pero por lo general se da triángulo, gran valor para tocar triángulo, es súper importante dentro de la orquesta, no lo miro nunca, huevo. Flauta, ¿qué tipo de flauta toca? Dulce. Yo, chiquillos, si ustedes me intentan agarrar para chuleteo, yo voy a hacer como que no me están agarrando, ¿eh? Y le voy a tirar los tiros por la culata y le voy a decir, ya, próxima semana tiene que traerme una grabación del palo de agua. Ya, maravilloso de la flauta dulce. Hay, hay, mm, hay cosas bien importantes para hacer en las flautas dulces, ¿cierto? Flauta plástica, flauta de madera, uff, ahí tenemos una gran diferencia. Cuando uno graba es re molesto. Se lo regaló su polola. Bacán, bacán saber que tiene palo de agua porque si tenemos que hacer una composición grupal ya sabemos a quién pedírselo, ¿o no? Para eso también sirve. Imagínense claro, cuando uno graba voz es molestoso. Imagínense usted está grabando batería. ¡Taca, taca, taca! Yo no queda así. ¿Qué sucede? A lo mejor, claro, en una batería análoga no se va a sentir tanto en una batería real, pero si yo estoy grabando una batería digital, ¡taca, taca, taca, taca! Y uno va a quedar así. ¿Qué sucede? ¿Por qué tanta diferencia, cierto? O lo mismo con la guitarra. Uno está tocando ahí un tema de Rammstein y viene la parte pesada. Ta, ta, tan. Pero suena como 3 segundos después, po. Eso, imagínense el nivel de concentración que les va a hacer perder, el tiempo que les va a hacer perder, o sea, es una cantidad de cosas impresionante. La latencia se mide en milisegundos, ¿ya? Y fíjese, ¿por qué le pasa eso en banda? Porque ahora lo vamos a responder, que fue la misma pregunta que hizo Felipe, ¿y para qué quiero una interfaz si yo puedo hacerlo con el mismo computador? Ahora vamos a revisar todos esos análisis. La latencia se mide en milisegundos. Si yo tengo 0,2 milisegundos, es súper poco, ¿cierto? A lo mejor para el instrumento que estoy tocando no va a ser tanto. Pero si yo tengo 1,7 milisegundos, esto es un infarto. Yo con eso, en lo personal, si yo tuviera esta latencia, yo no grabo. Es imposible. ¡Pah! O sea, toda esa demora es muchísimo. Medio sé, tengo la garganta un poco sequita. Por ejemplo, Giovanni, lo que estaba haciendo usted, el hecho de tener que adelantarse, o sea, nos exige una destreza por la cual no tenemos por qué estar preparadas para hacerla, ¿cierto? Porque además encima estamos tocando así con una inseguridad tan grande, porque no sabemos si es que lo que estamos tocando vaya a sonar a tiempo regular. Entonces imagínense, se acaba ese segundo y medio, que es fatal, y uno empieza a tocar a tiempo real, uno aprieta rec y hasta las improvisaciones quedan ricas. Porque estáis tan seguros, te escucháis tan cómodo. Imagínense si han tocado alguna vez en escenario y no han tenido retorno, no se han escuchado, uno toca, no tiene idea de lo que entrega, uno toca nomás. Y después sale enojado, dice, no se escuchó, le echa la culpa al sonidista y a veces en realidad hay que entender el contexto completo. Yo la latencia la puedo controlar. Y eso es lo importante dentro de los... cuando te sale el tiempo lo tocaste mal. Y más encima se te acabó la hora porque ya en realidad tenés que compartir, por ejemplo, el computador con tu hermano chico. Y tu hermano viene hace como 3 días pidiéndote que lo dejes ocupar el Minecraft porque de verdad está súper atrasado en el servidor con la construcción de su casa. Y uno así, nada, que el Fortnite también, ¿cierto? No, pero el Minecraft, hermano, se me están muriendo todos. Y mi mamá dijo que mi mamá me dijo que me tenía que pasar el computador. Les va a pasar. Si no les ha pasado, les va a pasar. Si no les pasó, bueno. Qué bueno, disfrútelo. El problema de la latencia yo lo puedo mejorar, ¿ya? Yo puedo solucionar esto de la latencia. Y esto, en este caso específico, siempre y casi siempre es con las tarjetas externas. Y Benjamín, créanme, la latencia le va a aparecer incluso con todos los instrumentos digitales. Y ahora lo vamos a ver por qué. Y esa es la más terrible. Porque uno dice, ¿qué es lo que yo? Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo no sé cómo solucionarlo?
¿cierto? Cuando yo tengo el concepto de latencia, recuerden, cuando yo tengo latencia, lo que yo estoy teniendo es mi demora, ¿cierto? Demora desde que yo ejecuto el sonido hasta que éste se reproduce, la cual se representa en milisegundos. Ahora, yo estoy pensando esto como que solo fuera en el contexto análogo. Si yo lo pienso en el contexto digital, en donde estoy ocupando instrumentos virtuales, voy a tener el mismo problema. También existe latencia, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Cómo yo controlo esto? ¿O a qué se debe esta latencia? Esta latencia se debe a este concepto, el concepto de buffer, ¿ya? ¿Lo conocen? ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de esto? Sí, ¿Y qué es? no lo sé, pero lo configuro siempre para que funcione mejor. Está bien. Si yo lo O muevo, sea, como que funcionara claro, mejor, ¿cierto? Como que aplica, como que hace efecto. para mezclar, como buscar que sea más grande y para grabar más chico, digamos, el tamaño siempre. Pero no sabemos Aplico, qué es lo que es, pues. Entonces, aplico vamos, siempre. La memoria vamos a hacer, asignada. vamos a hacer un pan más grande para comer más. Pero ¿y si este pan está hecho de harina mala? ¿De qué nos sirve que sea más grande? ¿Cierto? Y antes de grabar pones un compresor. No, pero el compresor tiene que ver con el nivel de señal, no con el retardo. Es memoria. Pero ¿qué tipo de memoria? Es la que vamos a dejar en claro, ¿ya? El buffer. Si uno busca buffer en internet, van a encontrar que el buffer es una cosita para limpiar las uñas, ¿ya? Para aquellas personas que se han hecho la manicure, si es que alguno de ustedes alguna vez se la ha hecho, sobre todo los guitarristas que se la hacen harto, se van a encontrar con que es algo que como que les pule y les limpia las uñas. También el buffer va a ser para sacarse el maquillaje. Pero en este caso vamos a hablar del buffer como la memoria temporal, ¿ya? Que ocupa nuestro computador, ¿ya? Para poder procesar esta información digital, ¿ya? Voy a hacer un dibujo que a mí me gusta todo esto de los dibujos. Le aparecerá hasta un software. Hoy en día con esto de que estamos todos conectados por 4G, 5G, Zoom, Wi-Fi, ya está lleno de cosas con el mismo nombre, ¿cierto? Si yo tengo mi computador, pues supongamos que este es mi computador, ¿ya? Voy a dar otro ejemplo primero para que lo podamos entender. Yo tengo acá todas mis particiones y mis memorias. Entonces supongamos esta parte es la de video, esta parte es la CPU, es un imaginario esto, ¿eh? Esta parte es la RAM, y esta parte, esta de acá abajo, que me gusta más este cuadrado, es en audio o en nuestro sistema de sonido, ¿ya? ¿Qué es lo que permitía hacer ASIO? ASIO lo que permite es darle independencia. Yo puedo gestionar las entradas y las salidas. Es como que a mi tarjeta de audio le salieran patitas, le saliera carita y dijera, ok, me voy y me mando sola, ¿ya? Sin embargo, cuando se comenzó a mandar sola, se dio cuenta que aparecía la latencia, que había demora. Y para eso yo tenía que, para solucionar, yo tenía que manejar el buffer. Toda la información que estoy hablando ahora está siendo grabada, la clase va a ser compartida, usted va a poder acceder a través de links de YouTube y además están generadas guías de contenido, para que no se asuste, ¿ya? Por si así como que, oh, profe, que está hablando muchas cosas y no sé qué tomar apunte, no se preocupe. Para todas las clases, siempre, siempre, siempre le voy a tener una opción de apunte, ¿ya? Cuando yo estoy hablando del buffer, como yo le decía, estoy hablando de esta memoria temporal, piense que este es el total de su memoria, ¿ya? Y yo solamente estoy grabando, vamos a poner que en el ejercicio, yo estoy grabando, y lo vamos a hacer con digital y con análogo, para que lo pueda entender. Yo estoy grabando solo una voz, o en realidad estoy grabando solo con Contact, pero tengo solo un canal, ¿ya? Contact 5 porque en realidad todavía no me compro los más nuevos. Entonces, si yo estoy grabando solo una voz, si yo estoy grabando solo el instrumento Contact, yo quizás voy a necesitar un tamaño pequeño de memoria, ¿cierto? Solo una porción de memoria temporal, porque mi computador solo debe hacer un proceso, ¿ya? Con esto, yo no debería tener latencia, porque tengo la memoria adecuada. Ahora, ¿qué pasa si esta voz se multiplicó por 6 y estos canales Contact, o sea, en vez de ser O, es voz Contact más, o sea, 6 voces más 3 canales Contact? Si yo tengo este tamaño de memoria, ¿qué va a decir el computador?
Oye, más lento, po. Me estáis mandando a hacer 9 cosas y me estáis entregando una mascarilla, ¿cierto? Eso mismo le decía, me decía la chingada, tranquilo viejo, oye, tranquilo viejo. ¿Qué voy a necesitar hacer yo? Yo voy a necesitar aumentar mi tamaño de buffer, ¿ya? ¿Para qué? Para poder realizar esta grabación a tiempo real. Y ahí la máquina me va a decir, tráeme. ¿Por qué? Porque ya piensen, yo sé que parece un poquito difícil de imaginar, pero los computadores aún no tienen inteligencia artificial. Un concepto que puede parecer súper extraño para nosotros. Pero la inteligencia artificial, ¿qué es lo que permite? Que el computador sea capaz de tomar decisiones. No es que el computador se vaya, le salgan pies, manos y vaya caminando y vaya a destruir el mundo. O sí, ¿ya? Pero ¿qué significa? Que el computador va a decidir. Entonces, si tuviéramos inteligencia artificial, yo no debería tener la necesidad de designar el buffer, ¿sí? Porque el computador va a ser el que va a poder resolver por sí mismo. Como todavía no hay inteligencia artificial, soy yo quien debe decir, ok, dale más latencia, dale menos latencia. Perdón, dale más buffer o menos buffer para la latencia, ¿ya? No sé si tenga que ver, pero los programas que ocupo, cuando le pongo mucha información se saturan y empieza a borrarme cosas, hacer que se escuchen más algunas pistas. Exacto, porque ¿qué está pasando? La memoria interna de tu computador, la memoria temporal, está como ese meme que sale la niñita chica, no sé si la han visto, así como tiritando. ¿Por qué? Porque lo están bombardeando de procesos, y al hacer más procesos, yo necesito más buffer. Ahora voy a volver a dar Profe, el mismo tengo una ejemplo. duda. Dígame. Y al darle más buffer, o sea, a ver cómo te explico, siempre, ya esto no tiene nada que ver, pero Full Metal Alchemist me enseñó que en la alquimia siempre uno entrega algo y tiene que, para entregar algo, para recibir algo, tiene que entregar algo a cambio. Entonces yo supongo que el buffer te debe contrarrestar en algo, no puede ser tan mágico como, oh, te doy más y tú ahora te haces toda la pega porque es bacán. Sí, pues, le cuento algo súper ¿Es importante. mágico? Oh, bacán. No es mágico, no es mágico. Eh, Casi. Ojalá fuera como Full Metal Alchemist, ¿cierto? Nos quedarían muchas cosas mucho más claras. O la vida fuera como Hunter x Hunter, también tendríamos, yo creo que podría vivir con Leorio Un sin ningún anime. problema. Entonces, pero aquí viene a responder la misma pregunta que hace usted, po, que usted me dijo, ¿y para qué quiero una interfaz cuando yo no tengo una interfaz? Mis posibilidades de manejar el buffer son mínimas y tengo súper poco rango. ¿Por qué? Porque mi tarjeta de audio, ¿cómo es? ¿Es específica para procesar audio o es mi tarjeta común y corriente que yo con esto de ASIO le di nuevas características para que procesara? Por ahí va la pillería. Mm. Entonces, yo puedo manejar un buffer, obvio, si yo tengo, por ejemplo, una Mbox de 2,5 millones, no voy a tener latencia jamás y voy a tener un estudio, una bestia, ¿cierto? Pero ¿de qué me sirve esta Mbox de 2,5 millones si tengo de computador un notebook que es el que regala el Estado cuando uno va como en séptimo básico? No puede hacer esa equivalencia el computador porque le estoy entregando una información tan grande en la tarjeta de audio que queda así como, no, por favor, no me expliquéis más, ¿cierto? Ahora dan buenos PC, po, porque usted ya, las cosas cambiaron, pero los primeros computadores, esos IBM, uff, llega a dar pena mirar esos computadores. Entonces, para nosotros poder, los primeros que regalaron parece que fueron un Pentium 2, fue como más o menos de ese tiempo los primeros regalos de computadora, así que imagínense. Se me pegó la Casio. Entonces, es fundamental que tengan en claro en esa información. Por ejemplo, el hecho del celular, de tener al alcance, es súper bueno, porque cuando uno puede resolver con lo poco que tiene, después que tenga o no tenga un equipo caro para usted, maní, porque está logrando el objetivo artístico, que nunca se les olvide que por más que aprendan a ocupar equipos, no dejan de hacer arte. El productor es una arista más dentro de esto hacia donde hay que avanzar con el arte, ¿sí? Hay músicos, músicas y músiques que no han necesitado de grandes requisitos técnicos para hacer cosas, ¿sí? Ahora, por eso es importante tener en claro lo que significa tener una interfaz a veces o de qué facilidades nos va a dar una interfaz, porque por más que yo maneje las cosas en ASIO, voy a tener características limitadas de buffer y todo eso porque tiene que ver directamente con la calidad de mi tarjeta, ¿ya?
Ahora yo les di los ejemplos con grabaciones. ¿Se acuerda que le dije si yo grabo 6 contacts y en realidad grabo 3 voces o al revés? ¿Cierto? Tengo una interfaz y un micrófono y al grabarlo me suena como si estuviese en vivo. ¿A qué hace referencia a que como si estuviera en vivo? Yo creo que de ahí, déjela mucho rever. Yo creo que el problema es, ahí hay hartas cosas que resolver. La distancia, el lugar, los señales, si es que activó Phantom, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo le hablé, ya lo vamos a ver si Francisco, ¿no? Al final le damos una vuelta, para que no quede ahí como con el tema rebotando, ¿ya? A ver si podemos ir resolviendo dudas y si no, por último, lo vamos resolviendo por WhatsApp. Pero sería importante que mantuviéramos comunicación. Se fueron a paro y me olvidaron. Pero yo ahí todos los días miraba su ventana con la esperanza de que me dijeran, hola, profe, estamos ni ahí, pero hola, profe. No importa, yo le dije aquí, Android número 15, acuérdese siempre. Entonces, veamos este mismo ejemplo, que en vez de ser 1000 voces son con procesos. Yo le puse aquí ecualizador, efectos, o sea, ya grabé todas estas voces, imagínense, yo voy a grabar a mi banda, una banda imaginaria que tengo. Esta banda imaginaria nos dicen Los Miserables, es mi banda imaginaria. Y es una batería, 2 guitarras, un bajo, una voz. Somos poquitos, pues somos 5. Ya, a ver, y a la batería le ponemos micrófono. Bombo, caja arriba, caja abajo, hi-hat, tom 1, tom 2, tom 3, timbal, over L, over R, room. Pero fácil. 13 micrófonos mira, contemos, 13 micrófonos en la batería. A ver, la guitarra, a cada una le voy a poner 2 micrófonos, o sea, son 4 micrófonos de la guitarra. Y el bajo lo vamos a grabar con caja directa y con micrófono, o sea, son 2 micrófonos para el bajo. Y las voces, una pura voz, pero lo vamos a grabar con 2 micrófonos como para tener para elegir. ¿Ya? ¿Cuánto es esto? Sumemos, ayúdenme. Yo voy a hacer como que no sé matemática. 50. ¿Cómo hacer 50? 21. Yo tengo 21 canales, ¿cierto? Entonces tengo estos 21, o sea, estas 21 pistas de audio, ¿cierto? Así como registrada una debajo de la otra. Y a cada una le agregué un ecualizador, un compresor. Algunas voces tienen reverb, hay otros que tienen delay. O sea, imagínense la cantidad de procesos que yo le agarré. Si estuviera haciendo... Profe, Dígame. la consulta no tiene, no tiene mucho que ver, pero si yo soy como, por ejemplo, tengo un estilo así como más cantautor, así como de guitarra y voz, necesito ponerle ecualizador, compresor, reverb, delay. Mire, a menos que grabe con un micrófono de más o menos unos 2 millones de pesos, es muy probable que necesite ecualización siempre. Es muy probable. Ay, Porque puede que por su estilo usted diga, ¿sabes qué? No, en realidad está bueno este estilo. Pero tiene que ver mucho con la calidad del micrófono. Y eso va a ser finalmente lo que va a desenvolver en nuestro resultado. Si es que colocamos bien el micrófono en un lugar específico. A veces uno encuentra que con técnicas de microfonía no hay que agregar ecualizador, no hay que agregar reverb, no hay que agregar nada. ¿Cierto? Y porque tiene mucha claridad en lo que necesita el micrófono. Y vuelvo al mismo concepto. Si yo estoy grabando una banda punk, no necesito procesarla, ¿cierto? Necesito captar y necesito que esta sea lo más real y punky posible. Entonces también la respuesta es no, no lo necesita. Usted lo va a necesitar en el caso de que usted lo considere necesario. Es como, ya. como un trabalengua, pero siempre es muy útil, súper, súper útil. Gracias, profe. El low-fi también, y pasa algo súper importante sí con el low-fi porque hay gente que se graba en buena calidad y después le baja la calidad, eso es notorio, o gente que gasta millones en equipos low-fi, si era baja calidad, low-fi, de baja fidelidad, ¿cierto? Pensando en los procesos, pensando en esto mismo, que yo tengo muchas pistas, tengo por lo menos todos estos efectos y que en realidad estoy poniéndome con un promedio de 43 pistas, y yo tengo esto de buffer. Lo más seguro es que cuando le ponga play, pantallazo azul es mi copiloto. Segurísimo. ¿Ya? Yo tengo que ir adecuando el buffer dependiendo de lo que voy utilizando. Si yo necesito utilizar harta memoria, necesito tener harto buffer. ¿Ya? Volviendo a esto de los conceptos, digamos, del audio digital. Este es un concepto que no solo corresponde al audio digital. Este es un concepto que corresponde al sonido y al audio y a la música en general. Nos quedan 3 conceptos y nos vamos a un break. ¿Qué pasa si
ponemos más buffer del que necesitamos, mucho más. El computador también te va a decir, piensa en lo mismo, que es como que tú al computador le pasáis así un saco y le decís, toma, tenéis que pelar este poquito por otro, y cuando lo termine de pelar te va a decir, ya, pues, ¿qué me hago? Entonces lo más seguro es que también el computador se quede pegado, porque está esperando que le llegue un montón de órdenes, pero no llega nada. Es como cuando yo los estaba esperando a ustedes, que a mí no me avisaron nunca si es que se paraban o no se paraban de clase, o sea, yo me enteré por un correo que llegó por ahí, así como flotando en el aire. Entonces yo, como profesora, tenía que sentarme igual al horario de clases, a ver si es que alguien llegaba, pero como nadie me avisaba, yo estaba ahí. Así como como el meme de Pulp Fiction, ¿cierto? Que está así como, así mismo estaba yo esperándole. Sí sé que lo enviaron, pero hay hartas cosas hay que mejorar. De a poquito, si estamos creciendo, estamos aprendiendo. Y lo bueno es que yo también tengo buena disposición. Si yo necesitaba que se organizaran, yo siempre voy a necesitar que se organicen. Pueden preguntarle a sus compañeros de segundo la millonada de veces que les dije que se organizaran. Por favor, pregúntele a Juan Calfumil, a Gary Solorza, puede preguntarle a Rodrigo Coto Huber, puede preguntarle a Andrés Plagués, puede preguntarle a cualquiera de los chiquillos. Yo requería de organización. Entonces, cuando yo hablo del concepto de frecuencia, que era lo que le decía que era para audio, para grabación, para digital, para análogo, cuando yo me refiero a música, ¿a qué me refiero con frecuencia? A la onda del sonido, las vibraciones, como qué tanto se repite la onda en un determinado tiempo. No sé, Exacto. estoy muteando. Pero está súper bien eso, de qué tanto se repite la onda en un determinado tiempo. Porque si pensamos en el concepto de frecuencia, lo que significa la palabra frecuencia, así como bruto, como tal, es lo que dice Benjamín, es una repetición. Pero es una repetición que es lo que indica, la frecuencia es una medida que indica la repetición o un número de repeticiones de cualquier fenómeno en un determinado tiempo. ¿Sí? En el caso del sonido, hablamos de las repeticiones o de las vibraciones, ¿cierto? De hecho, hablamos de las vibraciones que existen en un determinado tiempo. Cuando yo estoy hablando del La a 440, estoy hablando de La a 440 Hz, tienen que recordar que la frecuencia, en el caso del sonido, se mide en Hz, ¿ya? Hay varias maneras de escribirlo, pero yo recomiendo siempre HZ. Con eso nos vamos a evitar hartos problemas. Entonces, cuando yo estoy diciendo que La es a 440, quiere decir que esta frecuencia vibra 440 veces en un lapso de tiempo, que por lo general debería ser un segundo. ¿Sí? Es muy importante conocer que el rango de frecuencia del ser humano aproximadamente es de los 20 Hz a los 20.000 Hz, o también conocido como del 20-20, ¿ya? De 20 Hz a 20 kHz, que es la misma notación pero escrita distinto. Esto es en condiciones de un oído sano. Cuando lleguemos a la ecualización, vamos a profundizar sobre esto. Ahora necesito que sigamos viendo otras cosas antes de irnos al break. De hecho, estamos un poquito pasados para que se alcance a hacer un tecito, un cafecito, otro sanguchito. Yo, mi pancito, que dije que en la mañana lo había hecho, no había alcanzado a probarlo. Cuando yo estoy realizando este proceso de conversión a digital, recuerda esta concepción análogo-digital, yo necesito transformar la información, ¿cierto? O sea, yo necesito transformar esta vibración en un montón de ceros y uno. ¿Sí? Para hacer esto, yo lo que necesito hacer es digitalizarlo. Es hacer o conocer, vamos a aparecer el concepto, yo creo que usted lo ha visto, ¿ya? Es la frecuencia de muestreo. Que en algunos proyectos, incluso en los CD aparece, y en algunos de sus proyectos que ha trabajado, se puede encontrar con este número. 44.1 kHz, 48 kHz. De hecho, si se han comprado alguna interfaz, hay algunos que dicen, nosotros grabamos hasta 192 kHz, o la gran promesa, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa la frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo lo que significa es que es como que yo estoy tomando mi señal análoga y estoy haciendo una conversión y la estoy tomando en digital. Yo lo voy a hacer ahora y voy a hacer un ejemplo con la imagen, con el video, es mucho más fácil entenderlo. Si yo grabo a 60 FPS o a 24 FPS, me voy a ver en un movimiento mucho más natural, ¿cierto? Porque un segundo tiene 24 fotos.
lo que nos permite, así saca 24 fotos un segundo, y nos permite ver un movimiento más desplazado. Pero ¿qué pasa si yo grabo estos videos a 7 FPS? Quiere decir que por un segundo van a ver 7 fotos. Por lo tanto, en vez de yo ver el sonido, en vez de ver el movimiento, digamos, completo, lo que yo voy a ver van a ser fotos parceladas. En el audio ocurre exactamente lo mismo, ¿ya? Pero ¿de qué manera ocurre? Hay una teoría que se llama la teoría de Nyquist, o el teorema de Nyquist, que también lo pueden encontrar, que dice que hay que tomar el doble de la frecuencia máxima para poder, digamos, hacer una mejor percepción, el doble como mínimo. Es decir, si yo tengo un rango que mide hasta el 20.000 de vibración, para yo poder hacer esa transformación más detallada, tengo que como mínimo duplicarla, ¿ya? Y un poquito más. Entonces, si era 20.000, 40.000 y un poquito más, 44.000.1, 44.100. Y esto va a intentar captar pasar esta vibración análoga a convertirla en digital, y la va a transformar, la va a expresar en hercios, ¿ya? Cuesta un poco comprender este concepto, no se preocupe, porque como les digo, hay cosas que necesito que las conozcan generales, y cuando llegue el momento vamos a profundizar. Nos queda el último concepto y nos vamos a un break, y nos vamos a ir al break sí o sí. Conmigo siempre va a haber break, siempre, asegurado, en presencial y acá. De hecho, le pueden preguntar a los chiquillos que yo para las pruebas lo echaba afuera. O sea, ya hoy día hay prueba break, afuera vayan a descansar porque se cansan. En el caso del sonido, como usted dígame. Es que resulta que me estoy quedando sin batería y no encuentro mi cargador, así que lo más probable es que me salga. No se preocupe, como le decía, los videos van a estar disponibles para volver a verlo, y en todo caso nos vamos en 5 minutos y volvemos en 15. O sea, si son las 10 y 27, Ya. 28, 29, 30, 31, 32 y volvemos en 15. O sea, vamos a volver como a las 10:45, 10:50. Eso es como la hora de vuelta. Ya, profe, ya. Vale. Esté tranquilo. En el tema del audio, si yo viera que como me pregunta Benjamín, que a lo mejor la mejor resolución es de 4K en audio, está, como le decía, estos 192 kHz, que es la mayor cantidad. O sea, imagínense, si la base es 20.000, ¿cuántas veces tiene que estar multiplicado por sí mismo para lograr 192? O sea, es muy alta. Y este último concepto que yo les quería comentar es respecto a la profundidad de bit. O sea, usted, por ejemplo, metió un CD, lo digitalizó y le dice que es WAV, 44.1 kHz, 16 bits. Eso es lo que ahora nos falta descifrar. Y con eso de ahí nos vamos al break para poder hacernos todos los pancitos del mundo. Cuando yo estoy hablando del bitaje, lo que estoy hablando es la resolución que esto tiene. O sea, piensen, si yo estoy pasando una curva, ¿cierto? Si hago una curva, de hecho lo voy a hacer bien claro para que lo veamos. Si yo hago una curva, claro, cuando yo la veo de lejos, esta es una curva. Pero si yo me acerco, ¿qué comienza a pasar con esta curva? ¿Qué comienza a pasar, de hecho, con este dibujo? Fíjense. ¿Se dan cuenta que aparecen unos cuadros? Aparecen unos píxeles. A eso hace referencia. 24 bits es real. 32 flotante también. Existe. Imagínense en este concepto, y lo vamos a pensar ahora en un ejemplo gráfico. Yo no sé cómo andarán ustedes con los videojuegos, pero por lo general este ejemplo se entiende bastante. Cuando yo hablo de Nintendo, estoy hablando de muchos años atrás, 10 años antes de que usted naciera, por lo menos. Cuando yo estoy hablando de Nintendo, y por ejemplo, que mis juegos eran a 8 bits, no es que hayan 8 bits, es 8 elevado a 8, ya es una función, es un número un poquito más complejo. Pero ¿qué quiere decir? Que yo, para poder hacer formas, yo tenía que pasar por recuadros. Entonces, si quería hacer, por ejemplo, un honguito, era muy, muy cuadrado la generación de mi honguito, ¿cierto? De hecho, Mario es súper cuadrado en 8 bits. Si yo ahora hablo del Super Nintendo, en donde estoy hablando 16 bits, ay, que me dio hipo. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora voy a tener más posibilidades. Por lo tanto, si quiero realizar figuras o formas que tengan mayor curvatura, voy a poder realizarlo sin ningún problema. Tenemos que tener la misma relación en el audio.
Y ahora lo explico en el audio. Y con esto ya estamos, pero ever ready para el break. Si yo tengo, como les decía, esta curva, imagínense, tengo esta curva. Lo que nos va a indicar el mapa de bit es cuánto volumen o dinámica podemos tener. ¿Ya? Voy a cambiar de color para poder hacerlo un poquito más entendible. Entonces piensen, yo tengo 8 bits. Supongamos que tengo solo 8 opciones de hacer una línea. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Cuando yo una esta línea, ¿qué le va a pasar? ¿Va a ser una línea o va a ser una raya mucho más rígida? No sé si ustedes jugaron alguna vez esos juegos que salían unos puntitos y que decía así como 1, 2, 3, 4, 5. Y uno terminaba uniendo una forma, pero uno que Me quedaban enteros feos. ¿Cierto? Porque uno la unía súper rígido, po. A uno nunca se le ocurría que había que hacer una curvatura, porque los números no te alcanzaban a demostrar eso. Pero ahora imagínense, o sea, yo tengo 8 posibilidades aquí. Por eso mi curva es mucho más rígida. ¿Qué pasa si yo tengo 24? O sea, voy a poder ir uniendo esto cada vez más rígido, y en vez de ser una curva generada de esta manera, a lo mejor, claro, va a seguir siendo rígida, pero de cierta forma va a ser un poquito más marcada la curva. Al ser más marcada la curva, al tener mayor posibilidad de cambiar o de captar cambios dinámicos, lo que yo voy a tener en realidad es mayor, digamos, rango de sonido, y mi audio se va a escuchar sin ruido. Por eso imagínense el 8 bits, cuando uno lo escucha, es como que fuera un golpe. Pero cuando uno lo cambia, por ejemplo, abren el Killer Instinct y sale el tema de la Orchid, ¿cierto? Cambia, porque ya es 16 bits, ya tengo más. Y después usted se cambia, por ejemplo, se compró Wii y juega Mario Galaxy. Y se da cuenta que aparece una orquesta. Ya no aparece en estos formatos 8 ni 16 bits, esa es la grabación de una orquesta la música. Es súper importante tener en claro eso. Chiquis, yo sé que aquí hay hartas dudas, hay hartas cosas. Guarden las dudas para la vuelta. Ya, tomémonos 2 minutos de break, vayan a tomar desayuno algunos, vayan a hacerse un pan. Voy a cerrar la ventana y la voy a volver a abrir. ¿Ya? Son las 10:33, a las 10:45 vuelvo a abrir la sala, esperamos hasta las 10:50. ¿Ya? Para los que tengan ahí como que vayan cachando. Voy a cerrar la ventana y en un ratito más vuelven a entrar. Va a haber musiquita de fondo, lo mismo. ¿Ya? Para que, y guarde las dudas, para que las resolvamos a la vuelta. Si no tiene, no importa, en algún momento las vamos a resolver. Me las puede escribir por WhatsApp también. Ya chiquis, 15 minutos, nos vemos. Vale, gracias.